jueves 17 de octubre de 2013. Estamos en la casa del doctor Manuel Almeida Medina, un testimonio vivo de las luchas antidictatoriales contra el régimen fascista de Pinochet y sus secuaces civiles. Médico como Salvador Allende, sin embargo, conoció al presidente solo 3 días o 4 días antes del golpe. Hermano de Clodomiro Almeida, quien fue canciller de la República durante el gobierno de la Unidad Popular. Manuel fue perseguido, secretario general del Partido Socialista, líder indiscutible del Movimiento Democrático Popular, por lo cual fue perseguido, muy conocido en Chile por el movimiento de masas, que fue gravitante para el término de la dictadura. El MDP de alguna manera se dice que fue el autor ausente cuando se formalizó la institucionalidad democrática en Chile. Vamos a conversar con Manuel sobre estas cosas, sobre su ingreso al socialismo y algo que a él le importa mucho, que es la ética en la política. Manuel, ¿cuál fue tu ingreso al socialismo? Una pequeña reseña. Mira, yo ingresé al Partido Socialista siendo alumno de medicina. En los primeros años de la decena del 40. Yo fui, en realidad, conducido hacia esa decisión por mi hermano Clodomiro, quien tenía sobre mí mucha autoridad política y familiar, porque nuestro padre murió cuando nosotros teníamos 10 y 11 años. De tal modo que para mí él fue, en cierta medida, un padre que reemplazó al que me dio vida. Ese ingreso al Partido Socialista en la juventud ocurrió, como digo, en la década del 40 y fue para mí una decisión que se caía de madura. Ya desde mucho antes que eso, Cloro me había introducido en algunos documentos e incluso libros sencillos del marxismo, de tal modo que claramente yo estaba destinado a participar de la política, porque no se entiende un marxista que no acepte la política, pues, ¿no te parece? Bueno, en fin, ese fue mi ingreso al Partido Socialista. A los integrantes del Centro de Formación Memoria y Futuro, ¿Sí? Nos interesa rescatar esta memoria de este personaje viviente de la lucha antifascista que eres tú y proyectarla al futuro. Porque después de la ruptura terrible que tuvo la institucionalidad en Chile, no obstante lo que has señalado de tu hermano Clodomiro cuando él estuvo en el exilio, tú asumiste una serie de posiciones muy importantes, como es la dirección del Movimiento Democrático Popular. ¿Qué lecciones nos retrotrae hoy a la historia con los movimientos juveniles que hoy se plasman en las calles y que son los verdaderos actores de los partos revolucionarios en la historia del mundo? Bueno, tienen alguna semejanza y alguna diferencia, pero yo lo que primero haría sería más o menos calificar lo que fue el Movimiento Democrático Popular y después la calificación
de estos movimientos sociales que han irrumpido en el país en los últimos años. El movimiento democrático popular nació a raíz de la insurgencia de la dictadura. Como respuesta popular en la lucha de defensa de los sectores populares que estaban en condiciones paupérrimas durante el gobierno de Pinochet. Pero además emergió como una respuesta popular a la dictadura, como una opción para sustituir el gobierno de Pinochet. Nosotros, conscientes de que no podíamos lograr éxito en la recuperación de la democracia sin el apoyo popular, sin el compromiso de las fuerzas populares en la lucha contra la dictadura, cosa que no se veía por ningún lado al comienzo del gobierno militar. Nació sobre la base del Partido Socialista, el Partido Comunista, el MIR, y fracasamos en incluir allí a sectores de izquierda, como fue el MAPU y la izquierda cristiana, que en el último momento de la constitución del Movimiento Democrático Popular desistieron de participar en él y crearon una instancia política que no me acuerdo el nombre que tuvo, pero que en realidad se sumó a las acciones que políticamente y socialmente realizaban los sectores de izquierda, particularmente el Movimiento Democrático Popular. Este movimiento logró, a mi modo de ver, descongelar la ausencia política que existía en ese momento y social en contra de la dictadura. Logró, a través de todo el país, organizarse y con éxito, como una alternativa de lucha en contra de la dictadura que para nosotros parecía fundamental. Sin el desarrollo social y político que este movimiento llevó a cabo a través de las movilizaciones, las protestas, creo yo que no habríamos logrado el apoyo electoral que significó el no en el momento en que la dictadura estaba en franco fracaso. Este movimiento
tuvo su bautizo público en un célebre acto en el Caupolicán, en que asistieron más o menos 5.000 personas. En esa oportunidad... ¿De qué año estamos hablando, compañero Manuel? ¿Cómo? ¿De qué año estamos hablando? ¿Sí, Del se año acuerda? 83 u 82, no tengo bien claro. Mira, en ese acto, siendo yo presidente del Movimiento Democrático Popular, hice un discurso que por su virulencia anti-gobierno me significó que me citaran al juzgado y cuando concurrí me tomaran preso y me sometieran a juicio por haber propiciado el derrumbe y la derrota del gobierno militar. Allí me llevaron allí estuve en la cárcel pública de Santiago durante 2 meses más o menos. Cuando se terminó mi enjuiciamiento y me condenaron a 2 años y medio con pena remitida. De tal modo que yo en ese momento no podía públicamente ya participar como jefe del MDP, porque habiéndose abierto en ese momento un poco la ventana hacia la expresión política, no podía aparecer yo públicamente y tuve que continuar mi lucha en la clandestinidad. Bueno, podía continuar porque, digamos, ¿cuál fue esa experiencia en la clandestinidad? Porque, claro, podía continuar a partir de lo mismo. Tenía 2 patas esta pregunta. Claro, la otra es la de la clandestinidad. Bueno, ¿qué semejanza, qué diferencia han tenido con las manifestaciones populares que se han desarrollado últimamente en este país? Bueno, yo creo que como respuesta a las deficiencias de los gobiernos, tanto de la dictadura como el gobierno de la postdictadura, el pueblo reaccionó claramente protestando frente a esa situación y liderados por los pingüinos salieron a la calle para reclamar cambios en la educación secundaria, básicamente, porque esa era su principal reivindicación. Bueno, pasado algunos meses, tal vez, este movimiento fue adquiriendo
más que carácter puramente estudiantil, a formar parte de un movimiento político que involucraba a sectores no solo secundarios, sino que universitarios, y también a sectores populares que planteaban sus propias reivindicaciones políticas. En ese sentido, hay cierta semejanza con lo que fue el movimiento democrático popular, pero los hechos que desencadenaron y la actuación que tuvieron fue bastante distinta, porque el movimiento democrático popular tuvo una actuación permanente de rebeldía frente a lo que ocurría. Yo me acuerdo de haber asistido, por ejemplo, a un acto en Antofagasta, acto que propiciaba el sector de intelectuales y de políticos de reconocido prestigio en contra de la dictadura, y que aceptaron finalmente que el movimiento democrático popular participara en ese acto. Pero lo cierto caso es que yo fui aplaudido y el resto no. Y también me recuerdo claramente de un acto en Temuco que fue masivo, ampliamente masivo, en que el movimiento democrático popular se robó el acto. Es decir, nosotros teníamos una actuación permanente a través de todo el país con un carácter, digamos, político francamente revolucionario, porque queríamos echar abajo el gobierno de Pinochet, cuestión que no se plantearon jamás estas movilizaciones populares lideradas por los estudiantes de ahora. Esa es una diferencia. El movimiento democrático popular tuvo dos pilares fundamentales, por lo tanto, que fueron socialistas y comunistas. Y MIR. Tres pilares. Por lo tanto, la organización del movimiento democrático popular descansaba en esos partidos. Descansaba en esos partidos, pero además había otros. Estaba el MAPU obrero campesino, y formaba parte de la directiva también del movimiento democrático popular. Pero realmente era ese un partido muy pequeño. Prácticamente el Partido Socialista y el Partido Comunista constituían la mayoría en esa organización, porque el MIR había sido bastante golpeado. Y bueno, todos habíamos sido golpeados, pero el MIR tenía además desde siempre una voluntad de lucha clandestina. Y nosotros en el movimiento democrático popular lo que pretendíamos era no tener una vida clandestina, sino que aprovechar los momentos de apertura para actuar a cara descubierta frente a la dictadura. Y eso lo logramos en buena medida
durante los primeros años de la lucha en contra de la dictadura. Ustedes recordarán que las protestas que alcanzaron un nivel popular bastante satisfactorio, porque comenzamos muy pocos combatiendo. Me acuerdo de haber estado en la calle Huérfano con bandera, qué sé yo, 10 miembros del Movimiento Democrático Popular haciendo discurso ante la gente que respondía sorprendida de lo que ocurría. En esa oportunidad llegaron los carabineros y trataron, obviamente, de tomarme preso. Pero Pérez de Arce me libró, pero a él lo tomaron preso. Se lo llevaron en el carromato policial. Yo me sentí responsable de que me hubiera defendido y que por eso hubiera caído preso. No sabía el destino que le esperaba. En ese tiempo eso era lo más ignorado. Quedé conflictuado por el asunto. Bueno. ¿Tú ibas a hacer una pregunta? Sí, compañero. En relación a ese periodo, la definición del Partido Socialista en esta perspectiva insurreccional, esta lucha de masas rupturista con perspectiva insurreccional, ¿se ve un poquitito apagada al juntarse en el MDP o toma más fuerza con el Partido Comunista y con el MID? Esta perspectiva insurreccional que era nuestra perspectiva. Claro. Lo que pasa es que el Partido Socialista, como los demás partidos de izquierda, antes de la formación del MDP, había tenido una vida clandestina nomás. No tenían visibilidad política. Era para su propio propósitos políticos, pero no aplicables claramente en ese momento, porque no había realmente espacio para llevar a cabo esa política que usted señala. Antes de la formación del MDP, las actuaciones políticas de la de izquierda y de las personas de izquierda no tenían cauce. Yo, por ejemplo, fui detenido antes de la formación del MDP, estuve como 2 meses detenido y sometido a juicio, en fin, estuve en la CNI 20 días, en fin, y realmente en ese momento fue por mi actuación en la Vicaría de la Solidaridad. Pero no significaba eso que nosotros hubiéramos estado realizando políticas de ninguna naturaleza, ni menos
con perspectivas revolucionarias. Bueno, ¿Cómo eran las relaciones con la democracia cristiana? mira, la democracia cristiana principió partidaria del golpe militar. Salvo algunas excepciones, ellos se matricularon en apoyo al gobierno militar. A poco andar se dieron cuenta que el gobierno militar no pretendía restituir la democracia que habían sojuzgado. Y se pasaron entonces a la oposición del gobierno liderado por el mismo que había apoyado el golpe militar, Eduardo Frei Montalva. Bueno, después de eso, obviamente, tomamos contacto a nivel, más bien, diría yo, social que político. En esto quiero aclarar que tuvimos, por ejemplo, luchas conjuntas para oponernos a la política de salud del gobierno militar. Pero no teníamos coincidencias políticas en la lucha en contra de la dictadura. Nuestra intención siempre fue lograr encontrar un momento político de entendimiento con la democracia cristiana para fortalecer la lucha contra la dictadura. Y eso fue muy, absolutamente difícil, porque la democracia cristiana tenía aversión al Partido Comunista y cualquier iniciativa que se pretendía en conjunto era vetada desde el punto de vista político y no desde el punto de vista social, porque desde el punto de vista social teníamos entendimiento para la lucha contra la dictadura. Pero, bueno, eso, mira, fue un largo proceso. Pasó por varias instancias políticas que sustituyeron el movimiento democrático popular y que finalmente lograron primero a través de una contubernio en el fondo político, pero para el país solo gremial, con la democracia cristiana. Lo que finalmente, cuando se terminaron las protestas después del brutal represión que significó la muerte de un muchacho quemado y las lesiones que sufrió esta niña, cuyo nombre en este momento no me acuerdo. Carmen Gloria Quintana. Sí. Bien, después de ese momento, ya la posibilidad de seguir propiciando nuevas protestas que por lo demás habían significado varios muertos. En una de ellas hubo como 20 muertos y en otras hubo 3 o 4, qué sé yo. Esa forma de lucha fue desechada
y empezó a tener más importancia dentro de la lucha en contra de la dictadura, para traducirla más bien en el ámbito político, ¿ya? En el ámbito político, y eso significó que primero, sobre la máscara de ser solo un entendimiento social, pero que en el fondo era político, se fue gestando la posibilidad de llegar a la lucha del no, habiendo logrado que la izquierda, incluido el Partido Comunista, aceptaran participar en esa lucha que en un momento pareció demasiado audaz, pero que los hechos demostraron que realmente constituía una iniciativa política de éxito. ¿Cómo fue? Compañero, bueno, usted fue un actor muy relevante como presidente del MDP y también lo fue cuando tuvo que sumirse en la clandestinidad. Evidentemente fue muy dinámica su actitud. Yo también fui testigo de cómo usted se logró reunir con pobladores de Pudahuel, Cerro Navia y Los Prados en actitud clandestina. ¿Cómo nos podría relatar un poco esa experiencia clandestina que usted tuvo en el periodo? Claro, yo estuve clandestino mucho tiempo y no dejé por eso de tener actitud política. Tanto que yo era el jefe del partido en la clandestinidad y me movía por todas partes, pero clandestinamente. Es decir, que yo lo que perdí fue la presencia pública, pero seguí en la misma lucha y más de alguna vez tuve algunos tropiezos, porque si bien no era un actor principal a la vista, no por eso dejaba de ser un peligro para la dictadura. Tanto es así que de repente llegaron a mi casa. Yo tenía que, como les dije, que yo estaba condenado a 2 años y medio y tenía que firmar. Pero resulta que un día llegaron a mi casa y echaron abajo la reja. Y bajo la metralleta tuvieron a mi yerno y a mi hija. Y afortunadamente yo no estaba, pero eso significó claramente que, no obstante yo no tener oficialmente actividad política abierta, digamos, yo constituía un peligro. Desde ahí que ya se comenzó a pensar en que mi permanencia en Chile era riesgosa. Y creo que eso fue un hecho que el partido pesó como que era tiempo de que yo saliera del país. No hay dudas, compañero Almeida, que la caída de la dictadura fue resultado, por lo que usted dice, de la lucha social. Y por lo tanto, todas aquellas opiniones que se dieron en torno a que la caída de la dictadura se dio por una propaganda audaz que se hizo en el no tienen mucha, digamos, asidero. Lo que usted relata
las jornadas de lucha que se dieron largas, fue un proceso donde participaron fundamentalmente el pueblo en su conjunto. Yo creo que eso tuvo una gran importancia. Desde luego, para convencer a la gente de que se podía luchar en contra de la dictadura. Si antes la gente pensaba que esa vía, esa posibilidad de lucha era imposible. Bueno, los hechos demostraron lo contrario. Hubo bastante. Y bastante éxito en la lucha popular en contra de la dictadura. En cambio, la lucha que daba la Alianza Democrática era una lucha que pretendía convencer a la dictadura de que había que caminar hacia la conquista de la democracia. Pero la Alianza Democrática sufrió varios engaños de parte de la dictadura en las conversaciones que tenían. Me acuerdo perfectamente de cómo fue burlada en más de una ocasión la Alianza Democrática en su intención de lograr el cambio a través de las conversaciones, de las reuniones que tenían con el gobierno, especialmente con el ministro del Interior. En este momento... Onofre Jarpa. ¿Y cuál fue la influencia que tuvo Estados Unidos en doblarle la mano a la dictadura y acercarlo a la alianza para la entrega del poder? Mira, Estados Unidos, hoy el gobierno yanqui comenzó, antes que la Unidad Popular llegara al gobierno, a intervenir por diferentes medios para hacer imposible la posibilidad de gobiernos de izquierda en Latinoamérica que pudieran continuar la infección que había estallado en Cuba. Chile habría sido para ellos la señal de que la epidemia podía alcanzar límites inconvenientes para su política, no solo frente a América Latina, sino que frente a todo el mundo, digamos. Y su intervención fue muy decisiva. Acuérdense ustedes del paro de los camioneros, por ejemplo, que fue financiado por ellos. Y el paro de los camioneros fue un hito muy importante para el derrumbe del gobierno popular. No, su participación no solo fue en dinero, sino que también estuvieron involucrados en el atentado en contra de Schneider y su asesinato, digamos, a través de los grupos fascistas que en ese momento se oponían a que la Unidad Popular ejerciera el poder. Ese movimiento de masas, quiero insistir sobre ese punto que Sí. tuvo el MDP. ¿Qué es lo que ve usted hoy día en relación a los partidos políticos que se ven bastante faltos de bases en los movimientos que hoy día ya
las protestas estudiantiles pasaron más allá a movimientos de regiones, ¿ah? o de género, o de distintas instancias sociales. Mira, yo no creo que uno sustituya al otro. Yo creo que la actividad política y los movimientos de masa que han ocurrido en este país en este último tiempo deben caminar hacia el mismo propósito y respetando sus propios ámbitos de lucha. Me parece absolutamente inconveniente que se pretenda que los movimientos de masa puedan sustituir a la actividad política y mucho menos todavía a que puedan expresarse realmente como fuerzas capaces de gobernar al país sin el apoyo político que significan los partidos, que tienen organización, que tienen historia, que tienen capacidades que los movimientos de masa propiamente no han podido desarrollar todavía, si es que en algún momento estuvieran en condiciones de lograrlo. No hay que oponer uno a otro sistema de lucha por conquistar nuevas esperanzas fallidas hasta el momento del pueblo de Chile. No, lo que hay que lograr es que ambas visiones concluyan que son compatibles y más que compatibles, necesarias una para la otra. Pero en general los movimientos sociales, cuando apuntan a los partidos políticos, si bien es cierto lo que usted dice, le piden ética política. Y le piden, y obviamente los partidos políticos, aparte de una ética política, también están sin movimiento de masa. Hay una contradicción ahí. Bueno, yo creo que es evidente que en los partidos políticos ha habido situaciones que realmente son deplorables en cuanto a su conducta ética. Y eso obviamente ha traído desprestigio de los partidos políticos. Pero, en fin, eso no es de la esencia de los partidos políticos, es de la excepción de los partidos políticos. Y yo creo que la mayor parte de los políticos en este país han sido y son gente honesta, honrada, aunque puedan ser equivocados desde el punto de vista de las políticas que han defendido, pero en fin, no han sido corruptos. Y ese prestigio lo tenemos los chilenos. Nuestros políticos no han sido corruptos por norma general. En fin, pero reconozco yo que tenemos que cumplir una tarea importante para sanear los partidos políticos, sanear el sistema político actual que induce claramente a que los partidos políticos no cumplan su tarea todo lo éticamente deseable. Creo que el sistema, por ejemplo, electoral que tiene
este país es profundamente antiético, porque no propicia propiamente la democracia. Fíjate que yo creo que un voto en Aysén puede perfectamente significar 1000 votos de Santiago. Es democracia eso. No es democracia. No es representativo. ¿Por qué el aysenino va a tener tanto peso como 1000 santiaguinos? Si eso es un absurdo. En relación a lo que usted está conversando de esta relación entre los partidos políticos y los movimientos, generalmente el partido político era la vanguardia, era lo que iba adelante de los movimientos sociales. ¿Será que ahora los partidos políticos de centro izquierda se están acomodando o están utilizando los movimientos sociales para no desaparecer como entes políticos? No. Lo primero es, coincido con usted, los partidos políticos eran los que conducían los movimientos sociales hacia la lucha política y eran los que marcaban la ruta a seguir. Pero eso no significa que ahora no deban nuevamente retomar esa misma tarea. Lo que hay es que, dadas las condiciones que se han dado de desprestigio de los partidos políticos y de insurgencia competitiva de los movimientos sociales, que no tienen por qué ser competitivos, y en eso yo tengo un reproche a esos movimientos sociales. Que no lo descalifica, pero que creo que llega a tener un efecto que no es deseable. Don Manuel, ¿y no considera usted que históricamente hablando los partidos políticos son hijos de los movimientos sociales? Mira, los partidos políticos existen en Chile desde la creación Pero los partidos políticos surgen de los movimientos, no surgen antes que el movimiento social. Para que se forme un partido político tiene que haber un movimiento social. Mira, hablando de Chile a este respecto, los movimientos políticos surgieron antes que los movimientos sociales. Porque la lucha por la independencia de este país no la hizo el pueblo chileno. Incluso el pueblo chileno estaba dividido, la mitad estaba con los españoles. De tal modo que los partidos políticos, como los movimientos sociales, se generan por las injusticias de los gobiernos que están a cargo del desarrollo del país. Son cosas que nacen conjuntamente, diría yo. No creo que aquí los movimientos sociales hubieran gatillado la presencia de los partidos políticos. Ni creo que los partidos políticos hayan sido siempre agentes de favorecer la expresión popular en la lucha política. Creo que se generan por las mismas razones y
Bueno, a veces logran potenciar sus capacidades y a veces se esterilizan. La salida que tuvo la dictadura en Chile, ¿era la salida que propiciaba el MDP? No, ¿o sí? Mira, el MDP tuvo primero la ilusión de que los movimientos populares a los cuales contribuía con eficacia fueran los que lograran una derrota de la dictadura que abriera paso a una sociedad, no digamos socialista inmediatamente, pero de izquierda progresista, y que no volviéramos a una democracia limitada como la que siempre había existido en este país. Bueno, ese propósito, que evidentemente era el propósito nuestro primitivo, o sea, lograr que fueran las fuerzas populares las que lideraran todo el proceso y lograran restituir una democracia que fuera una democracia perfeccionada y que diera cabida hacia la recuperación de la posibilidad de superar el sistema y lograr caminar hacia una sociedad socialista. Ese fue el primer propósito. Pero las circunstancias se fueron dando de tal manera que esa esperanza no se dio en la realidad como posible de hacerla efectiva. Y tuvimos que ir adecuándonos al desarrollo que las condiciones sociales y políticas hacían posible para la derrota de la dictadura. Y finalmente llegamos a aceptar una superación de la situación que mantenía la dictadura militar, que no era plenamente satisfactoria, como fue demostrado, fue demostrando los hechos que siguieron y que nosotros todavía tenemos que considerarlo como limitaciones a lo logrado. Don Manuel, entonces, ¿perdió la izquierda? Mira, yo creo que ganó Chile. Ganó Chile, pero es claro que todo este proceso ha perjudicado más a la izquierda. Eso no cabe duda. Ahora, últimamente, y diría yo, en la cual han participado estos movimientos sociales, están, yo creo,
exponiendo en cierta medida las posiciones más de izquierda. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Si es cierto lo que yo digo en la elección presidencial. ¿Y ¿Cómo qué hacer dice usted? compatible eso que tú señalas, que haya una empatía y una unión entre los partidos políticos y los movimientos de masa, si los movimientos de masa hoy día le enrostran a los partidos políticos haber administrado el modelo pinochetista, ¿ah?, en todo lo que es salud, educación, vivienda, pensiones, y que estos mismos partidos, en estos años que hubo concertación, se distribuían cargos, embajadas, directorios de AFP, en bancos. Eso es lo que la gente alega. ¿Cómo poder llegar a esta unión? ¿Ah? O que un parlamentario discuta en el Congreso si se sube 5.000 o 4.900 porque el país no se hunda al salario mínimo, mientras ellos ganan 20 millones. Claro. Eso es lo que a la gente en la masa le molesta. Sí, yo creo que estos movimientos sociales fueron politizándose progresivamente y fueron claramente manifestando su repudio al sistema político vigente. Y es claro que el sistema vigente político es un sistema capitalista renovado, digamos, ¿ah?, que es el neoliberalismo, pues. Neoliberalismo que evidentemente a veces tiene expresiones muy oligárquicas y a veces tiene expresiones mucho más de izquierda, pero como en todo el mundo este sistema neoliberal se balancea de posiciones más de derecha y de posiciones más de izquierda, y esto pasa en Columpio. todo el mundo. Es el columpio, ¿no? El péndulo. Este es el que yo llamo el columpio, que va de un lado para otro en todas partes del mundo por lo demás. Entonces, esa metáfora yo la concluyo diciendo que hay que bajarse del columpio. Y bajarse del columpio Para que no lo columpien significa la revolución. O al menos la voluntad revolucionaria. ¿Con qué característica esa revolución? ¿Cómo? ¿Con qué característica tendría esa revolución? Mira, tendría un carácter político, pero tendría un carácter ético fundamental. Y yo creo que todos estos movimientos que se han producido y los cambios políticos que podemos aspirar a tener a través del extremo izquierdista del columpio nos abran esa posibilidad lo antes posible. Hay que bajarse del columpio. ¿Qué mensaje le daría usted a los jóvenes? Que si usted tuviera que dejar, no sé, un legado, una frase, un pensamiento político, que los jóvenes pudieran enarbolar en banderas, como enarbolamos los rostros de ustedes, de nuestros próceres, de todos nuestros mártires, de izquierda principalmente, no solo socialistas. Si tuviéramos que enarbolar en estas banderas un mensaje. Mira, el Unido primer con mensaje es de que el futuro depende de los jóvenes. El futuro es para los jóvenes. Y tienen que cuidar que ese futuro no sea frustrado y que las tendencias retardatarias políticas se hagan cargo de la conducción del país en el futuro.
ellos tienen la obligación de convertir su lucha social en lucha política. Dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Sí. Como instancias nuestras de memoria y futuro, en relación a lo que preguntaba Jackie, ¿cuál es el legado que le deja Allende, mirando lo que ocurrió en Chile hace 40 años, a los jóvenes que hoy día toman las banderas del futuro que tú señalas? Bueno, el legado él lo expresó en sus últimas palabras. Allí él, después de su trágica y heroico sacrificio, les expresó que los momentos amargos serían superados. Y yo creo que ese legado de esperanza es lo más valioso y lo más certero que Allende pudo dar. Aparte de que se dio en un contexto de una profunda actitud ética que él llevó hasta sus últimas consecuencias en el sentido de no traicionar al pueblo que lo había elegido presidente. Sí, a mí me llamó la atención y me emocioné escuchándolo a usted, ¿ya? Por eso preferí permanecer allí. Yo creo que ha sido una lección tremenda de historia que usted nos ha dado, y yo creo que para los jóvenes, que es lo que apunta Memoria y Futuro, nosotros ya vamos pasando, pero antes de irnos, compañeros, tenemos que contribuir con nuestro granito de arena, y usted ha entregado una roca hoy día. Yo estoy feliz de esta entrevista que hemos hecho entre todos como equipo de Memoria y Futuro, y estoy seguro que le vamos a sacar mucha punta al lápiz con sus sabias palabras. No siempre estamos 100% de acuerdo, y ojalá nunca estemos 100% de acuerdo, pero el compromiso que usted revela y la historia que nos cuenta, a nosotros nos interpreta plenamente, ¿no? Así que yo le doy un aplauso. Gracias, compañero. Gracias.